Tiene la palabra el senador Solanas. Gracias, señor presidente. Nosotros pensamos que si ha habido una catástrofe en la Argentina contemporánea, fue la privatización salvaje de los hidrocarburos. Fue la destrucción de YPF y de Gas del Estado. No solamente fue salvaje, sino que los resultados son de un fracaso estrepitoso, señor presidente. Tal es el fracaso que hoy Argentina es importadora de combustibles. Hoy le cuesta al gobierno nacional y paga el pueblo argentino 15.000 millones de dólares anuales. Este año serán 15 o serán 16, la mitad en importación directa de combustibles y lo otro son subsidios porque nadie puede pagar el precio internacional del gas. Lo que me resulta y nos resulta sorprendente es que no haya reacción frente al fracaso de la receta neoliberal privatizadora, señor presidente. Lo digo fraternalmente y con dolor. No puede ser después de todo lo pasado, después del daño y empobrecimiento que le costó a la Argentina la privatización de esas dos fuentes de divisas que eran Gas del Estado e YPF, sacaban el recurso y lo transformaban en caminos, en rutas, en ciudades, en represas hidroeléctricas, en transporte. No puede ser que las recetas neoliberales y el modelo que impulsó Carlos Menem no haya terminado de morir, señor presidente. Esto es lo que nos sorprende. Es más, creemos que este proyecto del Ejecutivo profundiza el modelo neoliberal privatizador del petróleo de los años 90. La verdad es de una impunidad que nos asombra. Esto es el sueño nunca realizado por Carlos Menem dentro de su mandato. Acá muchos de los legisladores que me han antecedido, y Magdaleno Darda, recién don Mario Ciavadevila, abundaron en todas estas razones de cuál fue el resultado. El destrozo fue brutal. La inversión de equipos, todo lo que había construido YPF, habíamos llegado a tener los laboratorios más importantes del continente, que en los años 60 le vendíamos catalizadores para sacar el plomo a las naftas a España, Italia y Francia. Esto fue un modelo. YPF construyó ciudades, YPF construía caminos, instalaba el hospital, la escuela, el hotel, las viviendas. Invirtió en toda la Patagonia y en las regiones petroleras, a riesgo. El modelo fue tan exitoso, hablo de Mosconi, política de Irigoyen y continuada y profundizada por Alvear, que el general Mosconi, invirtiendo lo que obtenía y sin acudir al crédito externo, con inversión nacional, multiplicó 400 veces el capital de la YPF inicial. 400 veces. El 8 de septiembre de 1930 lo detuvieron a él y al general Barrios en la calle por comunistas, señor presidente, porque le compraban a la Unión Soviética el crudo a un precio mucho más barato y había roto el monopolio tarifario en la Argentina.
construyó la destilería de La Plata en 2 años sin pedir crédito externo, la mayor destilería de América Latina. El modelo privatizador no llegó a construir ni la destilería de los petróleos pesados escalantes que tenemos en la Argentina. Una verdadera vergüenza. Seguimos exportando esos petróleos, cambiándolos por petróleos livianos, pero toda esa operatoria la puede hacer Argentina. En estos años, las petroleras, señor presidente, que desembarcaron en la Argentina con el canto del cisne de que se iban a multiplicar las reservas, porque YPF y Gas del Estado eran empresas muy mediocres. ¿Recordamos esto o no lo recordamos? ¿Recordamos a Neustadt diciendo estas cosas o no lo recordamos? ¿Recordamos las mentiras de Neustadt que decía es la única petrolera del mundo que está endeudada? Claro, cuando la agarra una dictadura feroz, la liquida, porque colocaron YPF y Gas del Estado, Martínez Dios, para tomar créditos externos, la usaron como aval y ese dinero nunca les llegó a las compañías. El modelo de YPF y Gas del Estado sentó escuela en América Latina y nacieron petroleras nacionales de acuerdo a ese modelo. Pero volviendo a las reservas, no repusieron lo que sacaban. En la industria hidrocarburífera, señores senadores, es norma que lo que se saca se repone. Acá no solo no multiplicaron las reservas, ustedes lo saben, sino que se chuparon los 35 años de gas que había descubierto y acumulado YPF. Un país responsable debe tener una reserva estratégica de combustibles. Debida cuenta, como ya los colegas han dicho, que los combustibles y la energía es el primer insumo de la cadena productiva. No repusieron nada, se las chuparon. No solamente esto, señor presidente, destrozaron los territorios con contaminación y las napas de agua aledañas a los yacimientos, todas tienen altas dosis de hidrocarburos. Yo lo he comprobado, mire que he visitado por lo menos la mitad de los grandes yacimientos de la Argentina. No soy un improvisado en energía. En el año 58 yo era secretario privado del ingeniero Julio B. Canessa, presidente de Gas del Estado por segunda vez. La Gas del Estado que había creado Perón en el 47, y el ingeniero Canessa le dijo a Perón, nos llevaremos, en lugar de ventear el gas, yo le digo que se lo puedo llevar de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Con qué capital? Con el capital de Gas del Estado. Construyó 1.700 kilómetros de gasoducto con tecnología nacional, con financiamiento nacional. Era un hombre que decía, todo se puede hacer. Pero cuando hay una ética pública que quiere defender el interés de la nación, es fácil defender la economía privada, nos decía, pero defender la economía pública es sagrado. Y nos hablaba de San Martín, nos hablaba de Belgrano. Entonces, señor presidente, acá decía que no solo se chuparon las reservas, sino que con los desechos petroleros se empetrolaron buena parte del territorio. Yo recuerdo que en el plenario de comisiones de la indemnización a Repsol escuchamos muchas voces y de organizaciones ONG que reclamaban, acá hay 4 a 6 mil accidentes petroleros por año. Digo accidentes lo que uno no prevé. Uno va tranquilo con su automóvil, pero no prevé que uno vino así y se lo llevó por delante. Accidentes, no está previsto eso. Acá hay pasivos ambientales por más de 10.000 o 15.000 millones de dólares si quisiéramos remediar eso. Usted acerca un encendedor al agua, a sacar agua en los adeláneos de los yacimientos y se prende fuego. ¿Por qué, señor presidente? Porque en la Argentina se destruyó el Estado como ente de control. Se destruyó en los años 90 el Estado. El drama de la Argentina es que el argentino está desamparado, sin ninguna protección.
Sálvese quien pueda. Nadie, ningún gobierno, desde los años 90, fue capaz de controlar los yacimientos. Ningún gobierno fue capaz de poner en caja las violaciones contractuales, porque no se cumplieron los contratos, porque no se hicieron las perforaciones que se debían hacer. YPF perforaba de 120 a 130 pozos en zonas nuevas de riesgo. Todas las petroleras juntas, desde la privatización, no han llegado a 30 perforaciones por año en sus propios yacimientos, que es decir, en las zonas ya localizadas. Y por esa razón, Argentina tiene el 80% de sus cuencas sedimentarias localizadas desde hace décadas, geológicamente localizadas, sin la debida exploración. Sin la debida exploración. Y no me refiero al mar. Entonces, acá el drama es que desembarcaron las petroleras, las privatizadoras, que iban a traer el progreso y beneficio y le iban a enseñar a YPF y Gas del Estado, y nos saquearon. Recién un senador hablaba de la barbaridad que fue permitir la exportación de gas a los países. 11 gasoductos se construyeron. Y es cierto, se vendía el millón de BTU a $1.50, a $2, y lo vendían a precio de mercado, 5 o 6 veces más. Pero ¿quién lo hacía esto? El diablo, el familiar andaba por acá. Era el gobierno justicialista, señor presidente. ¿De quién hablaban? Era el gobierno justicialista de los 90. Entonces nos vaciaron. Hoy tenemos 6, 7 años de reservas de gas y teníamos 35. Entonces, señor presidente, esto tiene historia. A veces cuando uno escucha estos debates, uno se dice, ¿pero de quién están hablando? ¿De quién están hablando? Por favor, que alguien me instruya qué había antes de nosotros. Pero cuando uno ve que es lo mismo que se intenta repetir ahora, la verdad que esto es inadmisible. Uno no deja de sorprenderse, porque el proyecto oficial le otorga a las multinacionales y petroleras, le entrega la renta, le continúa las concesiones por 25 años sin canon, sin licitación, sin concurso. Le permite disponer del 20% libre disponibilidad del recurso. ¿En qué Argentina? En la que le sobra dinero y estamos fenómenos. Esto es doblemente sorprendente, señor presidente, porque a nadie se le escapa que la Argentina hoy está en una situación económica muy difícil. Estamos en recesión. Hay 200.000 entre licenciamientos y despidos. Se viene un año 2015 con un ajuste severo, ortodoxo. Hasta los analistas oficialistas lo reconocen. En esta Argentina empobrecida, con 5 millones de jubilados que ganan 3.200 o 3.300 pesos, la mitad de la canasta básica, con 1 millón de pibes que ni estudian ni trabajan y son pasto de la droga. En esta Argentina, con la educación, la salud, con un déficit de viviendas de 3 millones de viviendas en esta Argentina. No puede la Argentina regalar la renta. Todos los países del mundo han salido a conquistar la renta de los recursos que tiene. Los años 90 del neoliberalismo ha sido la entrega de los recursos de los argentinos. Recursos que sirvieron y deberían servirnos para financiar, sin pedir plata afuera, el desarrollo y el bienestar de los argentinos. Entonces, señor presidente, es sorprendente que se insista en un modelo que ha sido un enorme fracaso y que encima nos va a seguir costando muchísimo dinero. Mire, señor presidente, es cierto, nosotros, el interbloque de los 6 senadores, FAP, UNEN, ARI, hemos tomado el camino contrario. Que nadie se sorprenda.
No vamos a cometer viejos errores. Quizás cometeremos nuevos, pero los viejos no. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley que no sale de una probeta, es la continuidad de 70 años de política de Estado que engrandeció a la Argentina, de Irigoyen a Alvear, pasando por Perón, Ilia, Alfonsín. Gobiernos de distintos signos no se atrevieron a torcer la gran política de Estado que habíamos construido. Política de Estado que le sirvió al general Cárdenas para crear Petróleos de México y a Getúlio Vargas para crear en el año 47 Petrobras. ¿Qué significa Petrobras? El Brasil de hoy solo se comprende esencialmente por la maquinaria de riqueza que le devolvió Petrobras. La primera empresa de América Latina, la locomotora de la economía brasilera. Entonces, señor presidente, nosotros vamos a retomar ese camino. Por supuesto, con las adaptaciones, con las mejoras, etcétera, pero en la dirección de una gran política pública. Se ha mencionado que uno quiere llevarse adelante la Constitución, la ley. No, miren, el dominio originario, lo dice la Constitución del 94, le pertenece a las provincias. Ahora, señor presidente, y lo digo para todos los presentes, para todos los que vivimos también, no solo para las provincias petroleras, lo digo para quienes vivimos en 14 provincias que no tienen petróleo, pero donde vive el 85% de los argentinos, donde está el mayor consumo del país y las mayores destilerías. Pero esto no dice mucho. Este 85% financió el 85% del desarrollo de la industria hidrocarburífera argentina desde 1922. ¿Qué pasa? Somos los hijos de la pavota, los cordobeses, los santafesinos, los bonaerenses, los porteños, los tucumanos, los correntinos, los hijos de la pavota. De pronto, ¡prum!, ley corta, pasó todo el manejo de la renta a las provincias. Y esto que se está haciendo votar, en realidad no es una ley nueva, esta es una reforma que tiene que ver con una discusión financiera o de reparto de renta entre las provincias petroleras y la nación. Sinceremos el discurso. Los argentinos, todos, porque la energía la necesitamos todos, no nos pregunta la energía ni el surtidor cuando nos pone en el coche el combustible qué pensamos y de qué partido somos. Nosotros tenemos que, nos sorprende y por eso rechazamos este proyecto, porque es un tema tan trascendente como este. Uno de los pocos surtidores que tiene la Argentina para financiar y salir de la crisis, que lo vuelva a regalar a las multinacionales y que además se lo quiera hacer en un debate exprés como este. La verdad que es de risa que algunos digan, no, debatimos 2 días en comisión. Es como acaban de promulgar el Código Civil. No queremos esa Argentina, estimados amigos y colegas. No, eso no es ni honesto ni sano para la República. Acá hace falta un debate crucial que se debe a la Argentina, que es el debate por el modelo energético nacional, que es el debate por cómo vamos a construir las transiciones para salir de una matriz energética con el 90% de energías fósiles, que son las más contaminantes por los gases de efecto invernadero. Estamos en pleno cambio climático y estamos importando gas para generar electricidad, una aberración. Entonces, nosotros tenemos que discutir esto. El mundo entero gira hacia las energías alternativas. Supongo que todos están enterados porque los diarios nacionales traen información de lo que pasa en el extranjero. Europa en 15 a 20 años piensa financiar el 50% de su electricidad
con energías renovables. Hoy Suecia, el 60% de su electricidad son energías renovables. Nos ha hecho punta Chile, con 9-10% de su electricidad ya lo financian las energías renovables, 20-25% Uruguay, Brasil se ha alargado también, pero Argentina, somos uno de los 3 países del mundo con mayor potencialidad de energía eólica, Y tenemos empresas y un clúster de empresas, 150 empresas, para producir los molinos y los generadores. En la región de la Puna de Atacama, junto con el desierto del Sahara, es donde se recibe por metro cuadrado la mayor cantidad de energía solar. Y tenemos litio, tenemos sales, para construir las plantas de energía solar térmica, que a lo largo de 20-25 años, esas ecuaciones hay que hacer, compañeros de todas las bancadas, es muchísimo más económico que insistir con el modelo y sobre todo el modelo del petróleo no convencional. Por eso, acá nos debemos un debate grande, no es si el fracking sí, el fracking no, esto sí, esto no. La verdad que es poco serio que este país apueste todas las fichas a vaca muerta, cuando nadie va a saber la rentabilidad del yacimiento antes de 5 o 6 años. Lo dicen las petroleras. Por eso no hay inversión poderosa en vaca muerta. Porque que me digan que Chevron, 1.200 millones de dólares, por favor, son todos pozos pilotos esperando ver la curva de rentabilidad del yacimiento, porque la extracción del petróleo y gas no convencional es 4 o 5 veces, 6 más cara que el petróleo convencional. Entonces, no puede la Argentina estar parada. La Argentina tiene que desde ahora discutir un plan energético global. El Parlamento debe discutir la matriz energética y cómo se impulsan distintas alternativas. El presupuesto que hay para las energías renovables, no existe ese presupuesto. Solo el 0,5% de las energías renovables le aporta en energía a la Argentina. Entonces, ese es un debate. Frente a ese debate grande que nos debemos, nosotros plantamos bandera, sabiendo lo provisorio, sabiendo las dificultades. Es un aporte a un debate abierto, porque esto podrán sacar la ley, pero si algo tenemos que trabajar es para que sea una de las primeras leyes que le saltemos encima a partir del cambio de gobierno. Guarda a las petroleras y las transnacionales de creer que esta ley que sale de este Parlamento y de esta manera va a tener seguridad. Están totalmente equivocados. Acá hay argentinos que no van a seguir tolerando el saqueo. Atención. Y cuando dicen, no, ¿qué vamos a hacer? Igual y que todos se van a ir, esto es una catástrofe. El 1 de mayo del 2006, Evo Morales nacionalizó el petróleo en Bolivia, país más pobre de América Latina. Todos dijeron, y a coro, el establishment y todo el mundo, nos vamos a ir todos de Bolivia. Van a morir en su pobreza, así lo han elegido, que sean más pobres. Presidente, no se fue ninguna petrolera de Bolivia y del 18% pasaron a pagar el 50% de regalías. Nadie se va hoy donde está extrayendo petróleo. Eso le permitió al gobierno boliviano en 3 años acabar con el analfabetismo. La UNESCO lo premió. Y le permitió hoy tener la friolera de 45.000 millones de dólares de reservas y los 3 superávit. Entonces, señor presidente, no se puede insistir con los viejos errores. Nosotros tenemos que pensar en un grandísimo debate y sabemos que esto que sale ahora, este mamarracho que sale ahora, tiene vida corta. Tiene vida corta. Ahora, no voy a enumerar todas las ventajas increíbles que se le dan, incentivos que se le dan como premio y beneficio a las pobres petroleras. Yo voy a cortar algo que todos se lo olvidan. Uno de los mitos grandes es que acá no hay capital.
No hay capital, tenemos que quedarnos con las petroleras, tienen que venir de afuera. Mire, presidente, el año pasado, la presidenta, con un decreto, aumentó el costo de barril de petróleo de 45 a 75 dólares. Hoy se llega a pagar en los mejores petróleos 85, es lo que compran las destilerías a las petroleras. Es decir, que de un simple decretazo se le dio un subsidio de 30 a 35 dólares por barril, produciendo la Argentina 200 millones de barriles al año. Son 7.000 millones de dólares. ¿Quién los pone? Todos. Los que sacan el tractor, los que sacan el camión para transportar mercaderías, los automovilistas que somos nosotros. Todos los años estamos colocando eso. Pero digo más, a un costo del barril de petróleo no convencional entre 13 y 15 dólares, y soy generoso. Es decir, que el margen a los 45 ya era un margen grande, era de 30 dólares. Gastos administrativos, publicidad, toda la mordida, todo lo que quieran. Pero ahora, de 14, 15 dólares a 80, 85, es enorme, son 12.000, 13.000 millones de dólares que salen de nuestros bolsillos, estimados amigos. Lo que yo digo, que hay recursos en la Argentina. Por eso Mosconi pudo financiar y por eso Canesa pudo financiar. Necesitamos el manejo de las tarifas. Necesitamos recuperar este poder. ¿A qué nos condujo toda esta privatización y a qué nos condujo el descuartizamiento de estas empresas? Bueno, la Argentina se ha empobrecido. Cuando yo veo las provincias petroleras, están ricas, florecientes. Los hemos escuchado. Déficit fiscal, no se ven grandes obras, no se ven industrias. La verdad, basta desembarcar en Río Gallegos para no saber dónde uno llegó. Y tuvo 3 mandatos presidenciales. Entonces, acá algo no funciona, señor presidente. Entonces nosotros, además del debate, y digo que nos debemos un debate fraterno entre las 14 provincias y las 10 provincias petroleras. Las 10 provincias petroleras, la reforma del 94 y la ley corta, vinieron como legítima, justa reacción frente al maltrato de la nación con las provincias. Hasta hoy, ¿qué es esto de la coparticipación federal? La reforma del 94 hablaba en una de sus cláusulas transitorias que antes de 24 meses se debía convocar una nueva ronda de la coparticipación federal. Del 35-36% que está fijado que debía ser la coparticipación federal, no sé si el 28% que reciben las provincias. Entonces vivimos una historia de injusticias, una historia de maltratos, y con razón, maltratadas las provincias, el sálvese quien puede, y yo me aferro, y yo comprendo el discurso de Berna, y agarro esto. Nosotros proponemos la recuperación estratégica de los recursos, la defensa. No queremos provincias que terminen siendo rehenes de las petroleras que son sus bancos. Tampoco por ese camino podríamos llegar a crear, porque, en fin, corruptelas al margen, en petrooligarquías secesionistas que hacen todo lo suyo. La Argentina es una unidad. Nosotros acabamos de impulsar una ley de pesca. Hoy, 15 concesionarios del recurso pesquero, desde los años 90, se quedan con la totalidad del pescado. ¿Es justo este? ¿A quién le pertenece el pescado? Hasta las 12 millas, por supuesto, son mares territoriales, pero de las 12 millas a las 200 de la zona económica exclusiva, ese pescado también es del mendocino, del cordobés, del santafesino, del jujeño, del salteño. Tenemos que encontrar un equilibrio en este debate que nos debemos entre lo que le corresponde a la nación y que lo que legítimamente le corresponde a las provincias, que por cierto,
por tener el recurso, no pueden recibir lo mismo que nosotros. Pero el 85% de los argentinos no podemos ser hijos de la pavota. Porque cuando vino la indemnización de Repsol, señor presidente, que nos costará al pueblo argentino más de 13.000 millones de dólares porque son bonos que pagan intereses del 8,75, etcétera, y algunos llegan hasta el 31, año 31, 32. ¿Quién paga eso? El 85% de los que pagan somos los hijos de la pavota, con una tasación trucha que es una vergüenza, porque nosotros pagamos, se fijó en 6.000 millones de dólares por el 16% del mercado. La compañía YPF no hay nadie que pueda tasarla en más de 18.000 o 20.000 millones de dólares. Pero si nosotros hemos pagado el 51%, 6.000 millones de dólares, es decir, que hemos pagado una YPF a valor 34 o 35.000 millones de dólares, sin contar los pasivos ambientales que dejó Repsol. No, sinceremos el discurso, muchachos. Estos maltratos con un pueblo empobrecido que está muy mal son intolerables. Yo propongo, entonces, que acá tiene que haber esa discusión sobre la relación de nación y provincia por los recursos del subsuelo. Porque de lo contrario sería también, ¿cómo sería entonces? No, muchachos, nosotros hemos financiado durante 72 años la industria. Vamos a pasarle las facturas a las 10 provincias petroleras. Salgamos de este disparate. Hemos pasado de un lado violentamente a otro lado, pero sin lógica. Nosotros tenemos que construir políticas que unan a la nación, ¿no es cierto? Y que remediemos injusticias y que ataquemos corruptelas y que perfeccionemos las instituciones que tenemos. Entonces, señor presidente, yo digo que acá hay capitales, por supuesto, lo acabo de decir por el aumento terrible del precio de los combustibles, que es lo que más ha empujado el proceso inflacionario en estos últimos años. Yo voy a utilizar estos 2 o 3 minutos para decir qué estamos planteando nosotros en este proyecto. Un proyecto que nace retomando los aportes que se hicieron desde que fundamos el Movimiento por la Recuperación de la Energía en el 2002, el Moreno, junto con el gran especialista en energía, don Gustavo Callejas, don Félix Herrero, también con José Regane. Y en este proyecto también ha aportado mucho el diputado radical Fabián Rogel, y don Alejandro Olmos Gaona. Es decir, lo nuestro no solamente no nace de una probeta, sino que nace de un acuerdo plural entre los que venimos de la vertiente nacional y del peronismo, con el irigoyenismo, el radicalismo irigoyenista. Entonces, señor presidente, yo voy a decir algunas de las... Hemos presentado hoy ese proyecto de ley. Tiene unos largos fundamentos y tiene 108 artículos. Se me acaba el tiempo. Tiene, por supuesto, toda una coherencia. No en la avenida privatizadora, en la avenida de la recuperación para la Argentina, para la nación argentina, no para la provincia, para todas las provincias, de un recurso que nos debe servir a todos y a cada uno en su medida, en su esfuerzo y en su aporte. Esta ley propone la soberanía energética de la nación con una matriz independiente de todo requerimiento. Se declara de interés público y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento energético. Se establecen principios claros en lo que debe ser la política energética y la investigación en energía. Se crea una nueva reserva estratégica de hidrocarburos. Reserva estratégica de hidrocarburos. Estados Unidos tiene 40 años metidos en el subsuelo, que no los toca, importa. Se crea
se establece una auditoría periódica de reservas. Acá, hasta el día de la fecha, no se ha hecho, nosotros presentamos varios proyectos de ley en diputados, no se ha hecho una auditoría de reservas. Las reservas son de las provincias, del pueblo de las provincias. No se ha hecho una auditoría de las reservas, no se sabe lo que tienen. ¿Cómo será esto de escandaloso y de impune? Que todavía el proyecto oficial de hoy plantea la declaración jurada del que extrae, lo saca y lo vende. Yo no puedo retirar, ninguno de ustedes puede retirar ni un paquete de yerba del mercadito de la esquina sin pasar por la caja. El mismo sistema de la minería. Todo esto es la enajenación de los años 90 de los recursos del subsuelo. Las mineras han extraído millonadas, pagando el 3% de lo que ellas declaran 180 días después de llevarse el mineral de acá, solo sobre 3 metales, plata, oro y cobre, y se tragan 61 metal, de los cuales más de 20 son tierras raras y metales valiosísimos, más caros que el oro, que se usan en las industrias de punta, las aleaciones, los superconductores. Entonces, el proyecto nuestro prohíbe además la exportación de hidrocarburos. La Argentina no es Arabia Saudita ni Venezuela. Argentina debe guardar lo que le sobra, lo debe guardar, porque no puede fumarse. Artículo 41 de la Constitución, los recursos que le pertenecen no a esta generación, sino a las generaciones futuras. Después, se prohíbe el otorgamiento de concesiones. El modelo de las concesiones está terminado. Está reemplazado por muchos otros modelos. El principal es los contratos de obras y servicios. Todos los que trabajan en Brasil hacen esto. Petrobras tiene un gran Consejo Nacional de Hidrocarburos con todos los estados y representaciones del Poder Ejecutivo, el Legislativo. Se garantiza a las provincias. Esta ley le garantiza una ganancia mayor a las provincias. ¿Permite una interrupción, senador? Voy terminando. Una participación igual al 20% del producido neto de las actividades en la zona productiva, debiendo destinar una cuarta parte de ellas y de forma directa entre los municipios de la provincia. Se destinará un 10% del producido neto total a las provincias que no tienen el recurso. YPF volverá a ser la empresa rectora de la explotación de los hidrocarburos. Se establece, sobre todo en nuestro proyecto, la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental con carácter previo a cualquier exploración, explotación, etc. Se establece que las empresas que exploren o exploten hidrocarburos deberán cumplir con las normas de protección ambiental y se establece el principio precautorio y el consenso social para el desarrollo de los yacimientos y, por supuesto, con la debida consulta a las poblaciones originarias en sus territorios. No aceptamos eso de que se viene y se desaloja y se los condena a tomar aguas infectadas con metales. Se prohíbe la explotación de recursos fósiles no convencionales mediante el sistema de fractura hidráulica. Ya lo ha explicado muy bien mi compañera Odarda. Quedan sin efecto las concesiones mediante el sistema de fractura hidráulica. Se establece un impuesto al petróleo crudo del 12% que estará destinado a la investigación de las energías renovables y alternativas, a la reparación del daño ambiental y a la reconstrucción del sistema ferroviario nacional. Se fijan normas para la nulidad y caducidad de los contratos. Todos los contratos en toda parte del mundo tienen normas de resiliación, etc. La Auditoría General de la Nación tendrá plena competencia para auditar YPF y las empresas poseedoras de contratos de asociación, y se fija el compromiso de indemnizar a los trabajadores de YPF que fueron escandalosamente robados con la privatización de los años 90, estafados por el robo de las acciones que se les debió otorgar por la privatización. Bueno, señor presidente, voy a terminar ya diciendo algo. Aquello de los contratos de la California, para alguien que lo mencionó,
no llegaron a aprobarse en el contrato. Fue John William Cook quien retiró de la Cámara de Diputados el proyecto con la California. Voy a decir finalmente que siendo hoy, estimados amigos, siendo hoy 8 de octubre, que es una fecha que a nosotros nos dice bastante, debo recordar el artículo 40 de la Constitución Nacional. Los minerales, las caídas de agua, el petróleo, el gas, el carbón, son bienes inalienables e imprescriptibles de la nación. Y termino diciendo que no puede seguir confundiéndose lo que es recurso con lo que es reserva. Recursos sí, Vaca Muerta, tercera, segunda región del mundo con recursos. Pero no son reservas. Reservas es lo que puede ser explotado comercialmente, lo que se puede sacar y comercializar. Porque en las plataformas continentales y en las profundidades marítimas, la cantidad de recursos minerales y petroleros que hay son infinitos, pero muy costoso sacarlos. Se considera que el 1% del recurso se puede convertir en reserva. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el senador Romero. Señor presidente, acá el miembro informante nos dijo al comienzo de la sesión que en el juego del petróleo las potencias hegemónicas lucharon para la apropiación de la renta. Seguramente que eso es así. Y él dio la sensación de que esto ya estaba acabado, terminado, con la recuperación de YPF. Yo creo que no, que el petróleo sigue siendo parte del juego de las potencias, si no basta ver el mapa del mundo y las guerras en Medio Oriente. Y la dominación pacífica a través de distintos modelos que nos vamos adaptando, pero que a la larga la renta es la discusión. Atrás de YPF hay un 49% de capital privado, pero como ya se dijo acá, YPF además no tiene cómo financiar los 20.000 millones de dólares que necesita para invertir. Con mucho esfuerzo consiguieron que Chevron pusiera 1.200 millones. Lo demás son todas promesas. Esto es lo que genera esta realidad, es lo que le genera YPF la presión para esta ley. Esta ley, nosotros porque el Estado tenga el 51% ya bendecimos todas las presiones. Entonces, si la presión de Garucho es bendita y fabulosa, cuando fue él el que acusó a los gobiernos provinciales por primera vez atacando el acarreo, hace unos pocos meses. A las pocas semanas salió la primera ley de máxima para asustar a los gobernadores en extremo. Y después les permitió, en una negociación, dar la sensación de que la presión y el daño para las provincias no iba a ser muy grande, porque habían logrado, después de valiente, heroica lucha, los gobernadores mitigar la presión centralista. Todo parte de un relato. Ni la presión se ha disminuido, ni se puede hablar de federalismo concertación, sino yo digo que acá hay un juego de un federalismo de presión. Y no es que alguien se enoje porque uno diga que los gobernadores están presionados. Fue público que las 4 provincias que se resistieron al primer borrador, en ese juego de las negociaciones de la deuda, cada 3 meses, o no sé si ahora es mensual, donde tienen que venir a rendir cuenta a los gobernadores de las provincias endeudadas, no fueron invitados a la última reunión de negociación. Cuando se renegociaba la deuda, cada 2 o 3 meses, no sé ahora cada cuánto es, pero no más de 3 meses,
los gobernadores de las 4 provincias que se habían resistido un poco no fueron invitados. Entonces, si esto no es una presión, va a las otras que señaló el señor senador, que expresó las presiones del gobernador de Chubut que tuvo. Esto es una presión. Yo creo que esta presión surge de YPF y del sector privado que pide condiciones más favorables aún. Y acá también se dijo lo que estamos en contra de la ley, ¿a quién estamos representando? Yo no tengo que explicarlo. Es obvio que represento a mi provincia, donde estoy viendo que no fuimos las provincias responsables del desabastecimiento que la ley promete en todo su fundamento lograr. Es curioso, este gobierno, que es de planificación y de la Secretaría de Energía, generaron en la década el desabastecimiento, generaron la pérdida de estímulo para invertir, generaron una pérdida para las provincias, estimado en un estudio en 17.000 millones de dólares, que a mi provincia, si se hubiera liquidado bien las regalías, si no se hubiera subsidiado a la zona central, y yo les digo aquí que las provincias petroleras nunca recibieron un centavo de la renta, desde la ley corta hasta ahora no pudieron hacer nada, si pasaron apenas 3, 4 años, en los peores años de la falta de inversión. ¿Qué inversión se lograron estos 4 o 5 años? ¿Quién viene a invertir? Chevron la tenemos como una perla, lo único que aparecieron. ¿Pero con qué condiciones? Que no sabemos todavía cuáles son. La jurisdicción, la política cambiaria, la política arancelaria. No sabemos cuáles son lo que se llamaría el costo argentino para que venga Chevron. Y no sabemos cuál va a ser el costo argentino hasta que venga Petronas si viene. Por eso esta ley sigue consolidando ese afán centralista. La provincia petrolera no solo que no hemos recibido un peso de la renta petrolera, sino que en la última década hemos venido financiando a la zona central, a la zona rica del país, porque el gobierno decidió que el gas producido sobre todo en las provincias y sobre todo en Salta, que lo conozco a los números, estuviera subsidiado. Entonces el gas de nuestra provincia, que se pagaba $1 o $2 en la última época en Boca de Pozo, era y fue casi todo el tiempo para el consumo domiciliario de las grandes zonas de consumo, porque el litoral, Chaco, Formosa y la Mesopotamia, salvo Entre Ríos, no tienen gas. Entonces en nuestra provincia los gasoductos vienen a Buenos Aires. Hemos estado subsidiando a Puerto Madero, hemos estado subsidiando a los country de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, con el gas barato. Mientras el gas de Bolivia se paga $10 el millón de BTU. Y Bolivia reparte esa regalía a las provincias bolivianas vecinas el 12% de $10. Nosotros en Salta recibimos el 12% de $1 o $2. Y eso pasó durante 10 años. ¿Y qué consecuencias tuvimos? Que de ser lo único que inyectábamos 20 millones de metros cúbicos por día en el gasoducto, hoy inyectamos 6 millones de metros cúbicos o 7 millones. Los otros 13 millones de metros cúbicos vienen de Bolivia. El gasoducto viene lleno igual. Y después hay un desajuste, porque nosotros recibimos regalía por el gas más barato, pero después la industria y el subsidio compensan el gas de $10 de Bolivia. Y qué curioso, la misma empresa que tiene las concesiones en Salta son las que están en Bolivia, que allá reciben $10 y acá 2. Y que no exploran un pozo, creo que el otro día estaban poniendo ahora un pozo, creo que en 10 años, porque además es más caro. Entonces esa injusticia
las provincias tienen que repararla de alguna manera en el futuro, con planteos judiciales o con otra ley que algún día haga una verdadera reparación y equilibrio. Las provincias petroleras han sido postergadas por este modelo. Es cierto, el presidente Kirchner cumplió con la ley corta, pero en un comienzo. Pero jamás transfirieron la renta, porque los contratos eran los viejos contratos, porque el precio está pisado, porque no hay inversión nueva. Y eso es lo que hemos vivido todos estos años. Entonces, las provincias no nos podemos hacer responsables de que no haya inversión. Responsables son los que hacen o hicieron o provocaron esa pérdida en las reservas o provocaron que no se invierta. Responsables son los que hoy hemos venido importando gas a $16 en barcos y que hoy hay entre 4 y 6 barcos parados porque no hay ni demanda corriente para descargar esos barcos y recursos para transferirle. O hay recursos pero no están los trámites agilizados. Está publicado. Hay 4 a 6 barcos estacionados que cuesta. La estadía cuesta. Entonces, esta política energética que nos ha perjudicado a los argentinos, a los salteños, que hace que hoy tengamos que importar lo que tenemos que importar. ¿Qué renta va a tener un salteño que vive arriba del caño de gasoducto que no tiene gas natural? O porque hay gente barrios que han crecido, o porque las empresas no invierten. Hay gente que vive en Tartagal sin gas natural, en Mosconi, donde pasa el gasoducto. La gente del norte no consigue la garrafa llamada social a precio subsidiado. Entonces, aceptar esta ley por parte del gobierno de la provincia se traducirá en menos recursos. Ya hemos perdido recursos esta década con el subsidio del gas. Y ahora vamos a seguir perdiendo recursos, porque también dijo el miembro informante que uno de los objetivos de esta ley era igualar cosas. Uno puede con el papel igualar cualquier cosa, pero la geología y la geografía no es lo mismo en todo el país. No es el mismo atractivo de hacer una perforación en Mendoza, en Neuquén, que hacerla en Salta. El costo no es el mismo de la perforación, pero también el cuidado ambiental es más complicado en una zona selvática que en un desierto. Entonces no se puede igualar convirtiendo a Argentina en una especie de emirato único donde las reglas para las compañías se las garantizamos del lado de las provincias. Les decimos, mire usted, quédense tranquilo, que las provincias no van a poder hacer un contrato con compra local, no van a poder hacer una licitación, sino en las reglas que se establezcan. Las prórrogas ya están establecidas, que son prórrogas tras prórroga. No van a poder las provincias cobrar sellos más que de esta manera y actividad económica de esta manera. Entonces, la previsibilidad para el inversor en las provincias. Ahora, claro, yo soy inversor, digo, bueno, ahora me siento a ver dónde me conviene. Si todo igual, no me puedo asociar con nadie, entonces voy a ir a la zona más fácil. ¿Qué hace pensar que va a ir a la zona más difícil? Las provincias del interior, las que estamos alejados de los puertos, no les reclamamos a la zona central ni la lluvia, ni el río, ni el puerto cercano. Un federalismo verdadero es que cada provincia desarrolle su potencial. Y la que no hemos tenido oportunidad de desarrollar nuestro potencial, que no haya egoísmo, que la solidaridad federal está en eso, en que sin egoísmo cada provincia puede desarrollar su potencial. Y no igualar lo que no se puede igualar, no cortarnos a todos a la misma altura. Es cierto que en un momento creció el consumo, pero acá no nos estamos quejando de que falta energía por crecimiento del consumo. Estamos diciendo que la política equivocada
disminuyeron las reservas, disminuyeron la extracción. Las reservas comprobadas del 2003 a 2010 cayeron el 11%. La producción cayó el 18%. El gas natural, las reservas comprobadas cayeron el 43%. La producción el 8%. Y la relación reserva-producción un 38%. Esto no tiene nada que ver con el crecimiento. Hubieron las dos cosas que eso es lo que agravó. Por un lado, el aumento de la demanda, por mayor actividad, sobre todo al comienzo de este modelo, y por otro lado la disminución de la exploración y explotación. Eso trajo esa necesidad de disponer, esto es dato del presupuesto, de necesitar para importar 10.000 millones en el año 13 y 12.000 millones, perdón, 8.000 millones en el año 12. Y la relación exportación-importación es la que nos da el déficit de 7.000 millones. Es obvio y evidente. Entonces, ese mismo modelo que ahora se vuelve sobre las provincias, están tapando lo improductivo del sector energético en el país. Cuando América Latina en la misma década, del 2002-2011, creció la producción energética, la de gas en un 45% y la de petróleo un 5%. Petróleo, los países que mayor incrementaron fueron Perú, 76%, Colombia 58%, Brasil 44%, Ecuador 31% y Bolivia el 25%. En gas, lo mismo. Gran incremento de Bolivia, exporta, como todos sabemos, a Argentina y exporta a Brasil, y nadie se desgarra la vestidura que se exporte, porque Rusia también exporta, y uno exporta lo que tiene e importa lo que no tiene. Esa es una regla mundial. O sea que a mí no me aterra que en mi provincia hayan dos gasoductos. Lo que lamento es que no haya gas para exportar. Bolivia aumentó 137%, Brasil 64%, Colombia 57%, Ecuador 29% y Venezuela el 15%. Y Argentina, la tendencia decreciente, como dijimos. La cantidad de pozos terminados, promedio anual, del 80 al 89 se terminaban anualmente un promedio de 102 pozos. Del 90 al 99, 98 pozos promedio anual. Y del 2000 al 2009, 48%. La mitad que la década del 90 y la década del 90 casi un 15% menos que la década del 80 al 99, 89. Eso es la realidad. Acá no se invirtió. No se invirtió porque no se crearon las condiciones. O no supimos controlar a Repsol, con socios amigos del poder, con director del Estado. No supimos controlarlo. Y siempre buscamos un enemigo afuera, pero a veces los tenemos nosotros adentro. Acá lo que sucede que se quiere reconstruir la confianza, y esa confianza no la vamos a reconstruir con esta ley. Esta ley no resuelve ni los problemas macros cambiarios, ni los problemas inflacionarios, ni la presión al sector productivo. Pero sí convierte en simbólicas las expresiones de la Constitución en el artículo 124. Queda en un enunciado. Al convertir a Argentina en una sola jurisdicción, acá se logran dos efectos. Uno, un beneficio para YPF y el otro para la nación. Limita las autonomías de las jurisdicciones. Establece un tope para todo lo que es provincial, pero no establece ningún tope para lo que es nacional. Las retenciones fueron, según el precio internacional, fueron entre 30 y el 35, 40%. El gobierno maneja las retenciones que no las coparticipa como una variable. Tiene impuesto a la ganancia, tiene IVA, la política cambiaria,
la política arancelaria. Entonces la renta, la nación es la única que puede manejar la renta. Y ese es el principal objetivo de este proyecto. Que las provincias tengan nominalmente los recursos, que sean ahora, ni siquiera tengan la contratación, sean administradores de la contratación o de la concesión, meros administradores, y que además no se les permita ningún tipo de asociación, que es la única variable que puede tener una provincia. ¿Por qué? Porque se dio cuenta el presidente de YPF de que el principal competidor que tenía era la provincia, porque el que no tiene dinero para invertir es YPF y necesita acarrear. Entonces el acarreo es malo si lo hace una provincia. Claro, porque las provincias no tienen capacidad de hacer un acarreo eficiente. Eso sí, el permiso para matar único lo tiene YPF. Tiene 100 y pico de concesiones, entonces el acarreador mayor, el único, exclusivo. Ese es el objeto de esta ley. Quitarle a la provincia la competencia de ser parte de un proyecto productivo donde asuma algún riesgo también, porque si le va muy bien, cobrará lo que la sociedad responda, lo que le corresponde a la sociedad. Y si el negocio no va bien, fracasa la provincia en un porcentaje y la empresa privada en un porcentaje. No es una avivada. Pero YPF, que se convierte en una especie de señor feudal, dueño de la tierra, tiene 100 y pico de áreas. Entonces, como no consigue dinero, vamos a atraer gente para el acarreo. O no es un acarreo lo de Texaco. No es un acarreo lo del área de La Pampa que mencionó, no, lo que mencionó Chevron, no Texaco, perdón, Chevron. No es un acarreo acaso el área de La Pampa. Entonces acá es todo para la nación y para YPF y nada para las provincias. Por un lado, con las cargas nacionales, la renta de la nación. Y con el acarreo, el negocio para YPF. Esta es la verdad de este lamentable proyecto que deberá en el futuro ser revisado en un verdadero federalismo de concertación donde haya una política energética nacional que incluya todas las energías, pero que también incluya las posibilidades para todas las provincias. Este es un aprovechamiento de una situación que yo desde provincia la veo absolutamente dañina y perjudicial para los intereses de una provincia que ya en Salta desde desde la década del 20, daba concesiones, en el 20 y pico llegó YPF y en un tiempo convivieron YPF y empresas privadas. La competencia sería lo mejor para YPF, no el feudalismo. Por lo expuesto, señor presidente, adelanto el voto negativo del Interbloque Federal.